tardes. Vamos a estar presentando el portafolio número 2 de funciones de dos variables y derivadas parciales, realizado por Luciano Joaquín Obando Ulloa y Leonardo Ezequiel Cayón Díaz. Bueno, que se inicia. Funciones de varias variables. El dominio. El dominio de una función de dos variables, digamos z igual a f de xy, es el conjunto de todos los pares ordenados xy para los cuales la función está bien definida. Es decir, los valores de xy que hacen que la expresión tenga sentido matemático. En el gráfico podemos ver que cada punto de xy se le asigna un valor de f de xy. Curva de nivel. La curva de nivel está formada por todos los puntos xy en los que la función alcanza el valor c. Cada curva de nivel es la proyección sobre el plano xy de la traza horizontal sobre la gráfica que se encuentra por encima de ella. Ahora bien, si las curvas de nivel están cerca una de las otras, entonces un pequeño movimiento en el plano xy da lugar a un gran cambio en la altura, por lo que las curvas de nivel están cerca una más de las otras y la gráfica es muy pronunciada. Ahora bien, vamos a ver esto con ejemplos. Bien, aquí podemos ver que las curvas de nivel están muy cerca de una de las otras, por lo que vamos a ver que si nos ponemos en este punto y empezamos a acercarnos, vamos a ver que es muy pronunciada la, la forma en la que sube hasta este punto. Y a partir de acá empieza a disminuir de una forma muy brusca, por lo que es una distinta forma de interpretarlo. Mapas de contorno. Un mapa de contorno es una representación en el plano XY que muestra las curvas de nivel f de xy igual a una constante para valores x espaciado de c. Y una superficie de nivel es el conjunto de puntos x, y, z en el espacio donde una función de tres variables independientes tiene un valor constante f de x, z igual a c en una superficie de f. Bien, esto vemos los ejemplos. Aquí podemos ver una función de dos variables y este sería el mapa de contorno que le corresponde. Cada curva tiene un valor que representa el valor de la función cercanos a ese punto aproximado. Y de este lado podemos ver la superficie de nivel de una función de tres variables. Como se puede ver, la función de tres variables es una esfera de radio constante que va aumentando de la manera que se pueda ver una forma de representar una función de tres variables. Bien, límites y continuidad. ¿Cuándo un límite existe? Para determinar si un límite existe, nosotros utilizaremos la definición del límite. Entonces, decimos que una función f de xy tiene un límite de L cuando xy tienda a x de sub 0 y sub 0 y escribimos la notación. Si para cada número epsilon mayor a 0 existe un número correspondiente delta mayor que 0, tal que para todo xy en el dominio de f se cumpla la siguiente ecuación, siempre que la distancia sea mayor que 0 y menor que delta. Ahora bien, cuando un límite no existe, para determinar que un límite no existe, utilizamos el criterio de dos trayectorias para demostrar la inexistencia de un límite. Si una función f de x tiene límites diferentes a lo largo de dos trayectorias distintas en el dominio de f, cuando x y tienda a un punto genérico x sub 0 y sub 0, entonces no existe el límite. No existe el límite. El hecho de que las aproximaciones por líneas rectas a x sub 0 tengan el mismo límite no implica que exista un límite en x y sub 0.
Continuidad. Como las funciones de una variable, la continuidad se define en términos de límites. Una función f de x y es continua en el punto x sub 0 y sub 0 si se tienen las siguientes condiciones. La primera, f está definida en x sub 0 y sub 0. La segunda es que el límite a ese punto para la función exista. Y la tercera es que el límite teniendo a ese punto para la función sea igual a f de x sub 0 y sub 0. Una función es continua si es continua en todos los puntos de su dominio. Ahora bien, vamos con derivadas parciales. Vamos a ver la definición. Si x sub 0 y sub 0 es un punto en el dominio de una función f de x y en el plano vertical y igual a x sub 0 y sub 0, cortar la superficie z igual a f de x en la curva z igual a f de x y sub 0. Esto curva las gráficas de la función z f de x y sub 0 en el plano y igual a y sub 0. La coordenada horizontal en este plano es x, la coordenada vertical es z. El valor de y se mantiene constante en y sub 0, de manera que y no es una variable. Definimos la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 como la derivada ordinaria de f de x y sub 0 con respecto a x en el punto x igual a x sub 0. Para distinguir las derivadas parciales de las ordinarias usamos el símbolo o en vez de la d usada previamente en la definición. H representa un número real positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es considerar cuando las derivadas parciales, cuando derivamos con respecto a x, vamos a considerar a y constante, y cuando derivemos con respecto a y, vamos a considerar a x constante. Ahora bien, la interpretación geométrica. Podemos ver que la plancha esta gris representa la función de dos variables llamada z igual a f de x sub 0. Ahora bien, si nosotros cortáramos a esta gráfica en el plano y es igual a y sub 0, podemos ver que nos quedaría una curva y la recta tangente a esa curva sería la derivada parcial con respecto a x. Bien, una vez vista la interpretación geométrica de las derivadas parciales, vamos a hablar de la notación. Tenemos dos notaciones muy destacables que serían la de Leibniz y la de Stuart. Para una función sin evaluar, estas serían las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Estas serían las funciones evaluadas de Leibniz y Stuart con las derivadas parciales de f con respecto a con y con x. Orden de derivadas. Las derivadas de orden superior son las derivadas parciales de las derivadas parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez derivada de forma parcial, se vuelve a hacer hasta la cantidad de veces que se pueda. En este caso, vamos a ver que las derivadas respecto de segundo orden de f son las derivadas parciales de f de x y f de y. Entonces, ¿cómo se logra esto? Una vez teniendo la derivada parcial con respecto a x, se vuelve a derivar con respecto a x y se obtiene la derivada de segundo orden. Y estas serían las derivadas parciales de segundo orden cruzadas o mixtas. Una vez teniendo la derivada parcial de f con respecto a x, se vuelve a derivar, pero con respecto a y, esta vez. Bien, el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut nos ayuda a facilitar cálculos de cierta manera. Ahora bien, sea una f una función definida sobre un disco abierto U que contiene al punto A, B, si las segundas derivadas parciales son continuas sobre U, entonces se cumple que siempre que la segunda derivada parcial con respecto a y con respecto a x va a ser igual a la segunda derivada con respecto a x y con respecto a y.
para todo punto perteneciente al disco. Bien, una vez sabiendo qué son las derivas parciales, vamos a ver qué son los planos tangentes. Un plano tangente es la versión tridimensional del plano que toca solamente una superficie en un punto específico sin cortarla. Acá podemos ver la ecuación general del plano tangente. Podemos ver que se usan las derivas parciales evaluadas en un punto específico para las componentes del plano del vector normal del plano. Otra manera de escribirlo es esta, es la siguiente: un producto punto tiene que ser igual a 0 del vector gradiente de la función evaluada en ese punto por un punto genérico menos el punto sub 0. Más adelante se verá qué significa este vector gradiente. Recta normal. Sea una superficie suave dada implícitamente por f de x y z igual a 0 o explícitamente por z igual a f de x y la recta normal en el punto P x sub 0 y sub 0 f de x sub 0 y sub 0 es la recta que pasa por dicho punto y tiene como dirección el vector normal a la superficie en ese punto. Sabemos que el vector director de la recta normal sería este de acá. Si utilizamos este vector director de, para una ecuación paramétrica vectorial de la recta más multiplicado por un lambda y se lo sumamos al punto, lo que tendremos sería la ecuación paramétrica vectorial de la recta normal. Si despejamos lambda de cada una de las componentes, lo que obtendremos sería la ecuación simétrica de la recta normal. La iniciación de dos variables es una técnica matemática que se utiliza para aproximar el comportamiento de una función multivariable cerca de un punto dado usando un plano tangente. Es como tomar una lupa y mirar cómo se comporta la función muy cerca de ese punto, quedando una versión lineal más manejable, que sea la siguiente. La iniciación sería igual a la función evaluada en ese punto más la derivada parcial con respecto a x evaluada en ese mismo punto por x menos x sub 0 más la derivada parcial con respecto a y también evaluada en ese mismo punto por y menos y sub 0. Acá algunas consideraciones. El diferencial de f se aproxima al cambio real de delta f porque el plano tangente coincide con la función en un punto y tiene la misma pendiente. Si las diferenciales de x y y son pequeñas, la diferencia entre delta f y el diferencial de f es insignificante, haciendo válida esta aproximación. Bueno, acá se puede ver la aproximación lineal y la interpretación geométrica con los diferenciales. En función de dos variables como z igual a f de x y, cuando las variables x y y tienen errores delta x y delta y, el error en delta z se estima multiplicando cada derivada parcial con su respectivo error y sumando los valores absolutos. Esto funciona porque para cambios pequeños el diferencial total aproxima bien el cambio real, donde las derivadas parciales indican qué tan sensible es z cada variable. Cuando f es diferenciable en el punto x sub 0 y sub 0, implica que esa función en ese punto es continua, pero que si esa función es continua en ese punto, no es suficiente para poder decir que es diferenciable la función en ese mismo punto. También hay un criterio para diferenciabilidad que dice que si las derivas parciales de f existen cerca de a, b y son continuas en a y b, entonces f es diferenciable en a y b. Voy a explicar la regla de cadena. Si w es igual a f de x y es derivable y si x es igual a x de t y y es igual a y de t, son funciones derivables de t, entonces la composición de w es igual a f de x de t y y de t. Es una función derivable en t, donde la derivada sería esto, ¿no?
O bien uno más simple, que sería que la derivada de w con respecto a t sería igual a la derivada parcial de x por la derivada de x con respecto a t más la derivada parcial de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Acá hay unas como diagramas para hacer como más simple poder hacer esta regla de la cadena. Para funciones definidas implícitamente, suponga que f es igual a f de xy es derivable y que la ecuación f igual a f de xy es igual a 0. Define ahí como una función derivable de x, que nos daría lo siguiente. Una versión del teorema de la función explícita estipula condiciones en las cuales nuestro supuesto es válido. Si f se define dentro de una esfera que contiene a ABC, donde f de ABC es igual a 0, la derivada parcial con respecto a z no puede ser igual a 0. Y las derivadas parciales con respecto a x, y z son continuas dentro de la esfera. La ecuación de f de x y z es igual a 0 define a z como una función de x y cerca del punto ABC. Esta función es derivable con derivadas parciales dadas por lo que se puede ver acá, o sea, con las derivadas parciales. Ahora voy a explicar el vector gradiente. El vector gradiente se utiliza para indicar la dirección de máximo crecimiento de una función escalar f, es decir, el gradiente apunta en la dirección en la que la función crece más rápido. Si f es una función de dos variables x e y, entonces el gradiente de f es la función del vector gradiente de f, definida por sus derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Para funciones de dos o más variables se pueden definir derivadas direccionales de forma similar. Las derivadas direccionales pueden interpretarse como la razón de cambio de la función en la dirección de un vector unitario u, donde nos daría lo siguiente, que las derivadas direccionales con respecto al vector unitario u sean igual al gradiente de la función por el vector u. Existe una relación entre la curva de nivel y el gradiente. En todos los puntos x sub 0 y sub 0 del dominio de una función derivable xy, el gradiente de f es normal a la curva de nivel que pasa por x sub 0 y sub 0. El gradiente de una función derivable de dos variables en un punto siempre es normal a la curva de nivel de la función que pasa por ese punto. Ahora voy a explicar cómo se pueden encontrar los máximos locales. Sea que f de xy está definida en una región R que contiene el punto A y B, entonces f de A y B es un valor máximo local de f si el f de A y B es mayor o igual a f de xy. Para todos los puntos xy del dominio en un disco abierto con centro en A y B. Y para encontrar un valor mínimo local es cuando f de A y B es menor o igual a f de xy, y para todos los puntos de xy del dominio en un disco de dominio es un disco abierto con centro en A y B. Como se puede ver en esta gráfica cómo se vería. Encontrar los máximos absolutos sería cuando f es continua en un conjunto cerrado y acotado del dominio en R2. Entonces f alcanza un valor máximo absoluto fx sub 1 y sub 1 y un valor mínimo absoluto en fx sub 2 y sub 2 en algunos puntos x sub 1 y sub 1 y x sub 2 y sub 2 en D. Para determinar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua f en un conjunto cerrado y acotado en D, se hacen los siguientes pasos. Se determina los valores de f en los puntos críticos de f en el dominio, determina los valores extremos de f en la frontera de D, y el mayor de los valores de los pasos anteriores es el máximo absoluto y el menor de esos valores es el valor mínimo absoluto. Ahora voy a explicar cómo se puede encontrar los máximos locales, mínimos locales y los puntos sillas con el criterio de la segunda derivada. Supongamos que f de xy y sus primeras y segundas derivadas parciales son continuas en un disco con centro en A y B, y que la derivada con respecto a x de A y B es igual a la derivada con respecto a y de A y B. Entonces, se puede hacer el producto de la función derivada con respecto a x dos veces
por la función derivada con respecto a y dos veces menos la derivada con respecto a xy al cuadrado. Si nos da un valor positivo, eso quiere decir que hay un máximo o un mínimo. Y para saber cuál de las dos es, se ve la derivada con respecto a x dos veces. Si te da negativo, es un máximo local. Y si es positivo, nos da un mínimo local. Ahora, si esto nos da negativo, entonces significa que tenemos un punto silla. Ahora, en el caso de que el criterio no es concluyente en A y B, que sea el caso de que no dé igual a 0, significa que este criterio no nos sirve porque no nos dice nada. Existe otra forma para poder encontrar los valores máximos y mínimos de una función, que sería utilizando los multiplicadores de Lagrange. Hay dos casos, una donde tenemos una sola restricción para determinar los valores máximos y mínimos de f de x y z sujetos a la restricción de g, x y z igual a una constante y que su gradiente de g no puede ser igual a 0, que nos daría 7 que el gradiente de f es igual a un lambda por el gradiente de g, que esto nos daría un sistema de ecuaciones que si lo resolvemos nos daría los valores máximos y mínimos. Ahora, en el caso de que hayan dos restricciones, para determinar los valores máximos y mínimos de f de x y z, sujetos a las restricciones de g igual a una constante y h a otra constante, donde ambos gradientes no pueden ser igual a 0, pues sería de la misma forma pero sumándole la otra gradiente con otro parámetro. Acá estaría la bibliografía utilizada para hacer este portafolio y eso sería todo. Muchas gracias.